Los nuevos programas de las provincias también existen. Sin duda que lo que hoy llama la atención de todos es la condena a Cristina y todo un grupo de 7, 8 personas más por el tema de la obra pública en Santa Cruz. La verdad es que a uno le llama la atención cómo se pudieron liquidar y pagar obras que no se hicieron. Es decir, caminos que van a ninguna parte. Todo con tal de que el grupo de Báez pueda tener dinero y en connivencia con los Kirchner. Ahora bien, la justicia se expidió en primera instancia, en segunda instancia y en tercera instancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando las cosas llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la última instancia que hay en justicia para resolver un tema. Y Cristina fue condenada, con ella todo el grupo que la acompañó en la defraudación permanente que se estuvo haciendo en Santa Cruz. Ahora, hay también 5 o 6 causas más que imputan a Cristina. Entonces vemos que Cristina está condenada, pero no presa. Resulta que, inconcebible, se le da a todos ese grupo de gente 5 días hábiles para presentarse ante la justicia y decirle: señores, acá estoy para que me pongan preso. Y la justicia dice que toma esa medida porque hay algunos de los condenados que viven lejos de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, es cierto, pero no hay comisarías en el interior, no hay delegaciones de la Policía Federal en el interior. Acá en Corrientes tenemos Policía Federal también. Pero ¿cómo entonces se le dice a Báez y compañía: no, usted que está allá tiene 5 días hábiles para presentarse? Digamos, esa es una falla de la justicia. También vamos a ver dónde va a cumplir Cristina el arresto domiciliario. Hay varios de los condenados que tienen más de 70 años, Cristina tiene 72, que pueden pedir el arresto domiciliario. Está bien, tenemos antecedentes de Menem, de Perón también, que estuvieron con arrestos domiciliarios. Pero el arresto domiciliario es una cosa, y otra cosa es permitir al condenado que salga al balcón y que llame a la gente a rebelión. Yo creo de que está bien, le corresponde pedir el arresto domiciliario y que se le conceda, digamos, un trato especial por el hecho que era expresidenta. Es el único caso de un presidente constitucional que es condenado por la justicia. Hay otros casos también que hubo fallos de primera o segunda instancia, pero nunca llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso sí, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el arresto domiciliario tiene también sus límites. Por ejemplo, Cristina pide que no se le ponga la tobillera. Arresto domiciliario, que no se le ponga la tobillera. Seguramente se le va a permitir también, si hay balcón, que salga al balcón a dirigir sus palabras al pueblo, a los que la siguen. Hay quienes la siguen de buena fe. Hay quienes la siguen de buena fe. Y hay quienes siguen con intereses. Fíjense ustedes, el Diario Popular del día jueves nos dice: deberán devolver Cristina y los otros condenados 85.000 millones de pesos. 85.000 millones de pesos. Ahora, somos tan ingenuos en pensar que van a devolver un peso. Entonces, son ilusiones del viejo y de la vieja, hay una expresión que circula. Ahora, ¿quién cree realmente que van a devolver 85.000 millones de pesos? Nadie. Ni yo, ni el chofer del remis, ni el taxista. Todos nos reímos de esta resolución judicial, 85.000 millones de pesos. Ampliando el discurso de Cristina en contra de la Corte, ahora dice que los trata de títeres a los 3 jueces del tribunal.
Aclaremos que, de acuerdo a lo que corresponde, los fallos de la Suprema Corte tienen que estar por lo menos firmados por 3 jueces. ¿Por qué 3? Porque la Corte hoy día está integrada por 5 miembros. Faltan 2 que no se puede designar porque no hay coincidencia entre el Ejecutivo y el Senado. Y entonces, si alguno de los 3 jueces no hubiera estado de acuerdo con el dictamen final de rechazar la apelación o, digamos, el pedido de Cristina de que había errores en el tratamiento de su causa, con uno solo que hubiera dicho, y se esperaba que hubiera un miembro de la Suprema Corte que no estuviera de acuerdo, entonces había que llamar a conjueces para integrar la Corte de 5 y para que existiera 3 por lo menos, ya sea para aprobar o para negar. Entonces, la coincidencia de los 3 miembros de la Corte, digamos, a mí personalmente me llamó la atención porque pensaba que hay un miembro en la Corte que se dice que es favorable a Cristina, pero que quedó enojado con Cristina porque no se aprobó en el Senado la designación del hijo que era patrocinada por él. Ahora bien, yo creo de que el fallo está ajustado a derecho, porque no todas las causas pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque sería interminable, pero por eso está limitado a un recurso de queja, porque hubieran fallas o problemas en el dictado de las sentencias. Me llama la atención que, por ejemplo, el doctor Carlen, que es anticristinista, hoy día me manda unas declaraciones de él en la cual critica también a la Corte. Es decir, que este tema va a jugar en las elecciones de Corrientes. Es decir, los cristinistas van a continuar apoyando al gobierno. Carlen, por ejemplo, ¿cómo queda ubicado en esta posición que es la de apoyo al oficialismo, digamos, para llamarlo de alguna forma, a la alianza oficial? ¿Va a seguir en la alianza oficial? ¿Va a estar en contra de la alianza oficial? Nosotros pedimos a los dirigentes políticos que sean claros, que no dejen duda de cuáles son sus posiciones. También esperamos que ese grupo Alondra que manifieste su posición. Por eso invitamos hoy al doctor Pedro Casani para que nos acompañe en los análisis políticos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Porque es mucho más que papá, se merece mucho más que una promo. Del 13 al 15 de junio, accede a grandes descuentos para regalar a papá. Aboná con Más Banco Modo, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y accede a un 50% de descuento con tope de 30.000. El regalo ideal lo conseguís en comercios de indumentaria, calzados, librería, vinotecas, perfumerías, ferreterías, artículos del hogar y mucho más. Además, el domingo invita a comer a papá con un descuento adicional del 50% en rubros gastronómicos de todo el país. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. En la Facultad de Derecho, en la calle Salta, se rindió un homenaje al exdecano de la facultad, el doctor Héctor Zimmerman. Hubo mucha concurrencia y varios paneles en los cuales se refirieron a la figura del doctor Héctor Zimmerman y también
su hijo Guillermo, abogado, hizo una mención de lo que fue su relación con su padre y señaló algo, digamos, humorístico, si se quiere, cuando dijo de que algo disintió, estuvo en desacuerdo con su padre, que era de River y él es de Boca. Dentro de todo fue un elemento gracioso, si se quiere, para el momento que se estaba viviendo. Ahora estamos con la doctora Graciela Manzolillo de Risser, quien fue una de las oradoras en este homenaje, y creemos de que sus palabras fueron, digamos, tan amplias que la invitamos para que hable con nosotros. También en esa oportunidad estuvo el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, quien habló, también el decano de la Facultad de Derecho y muchos otros, incluso un abogado judío que vino desde Buenos Aires, porque dentro de las instituciones que hicieron este homenaje está una asociación de abogados judíos en la República Argentina. Bien, bienvenida Graciela a nuestro programa y queremos escuchar. Ahora, Graciela, cuando todos hablaban sentados, ella pidió hablar parada como un homenaje más al doctor Héctor Zimmermann. Te escuchamos, Graciela. Buenos días, doctor. Buenos días, audiencia. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, se rindió un homenaje, un justo homenaje al doctor Zimmermann, Zichrono Libraja, bendita sea su memoria en hebreo, y sabemos que él se propuso desde su lugar de la docencia universitaria a estudiar, a investigar, a poner el foco en el Holocausto, porque la cátedra es de derechos humanos. En el Holocausto, que precisamente fue la derogación de todos los derechos, la anulación de la condición humana, la aniquilación de la dignidad humana y por sobre todo la más cruel, masiva e industrializada matanza de judíos. Sí. Ese fue el foco de su investigación, de la transmisión de los conocimientos, de la información sobre todo, porque la gente, hay un discurso, una narrativa que se viraliza y nadie verifica, nadie estudia, nadie constata. Y enseñaba justamente Zimmermann que los hebreos nunca ni abdicaron ni renunciaron al derecho a estar en su tierra ancestral, en Israel, que son por milenios, más allá del relato bíblico, hechos como en el año 700 antes de Cristo, ya fueron atacados por los asirios que dispersaron el reino de Israel. En el 580 los babilonios, estoy hablando de 580 años sí, antes de Cristo, los babilonios redujeron a la esclavitud y los hebreos sufrieron el primer gran exilio, la gran diáspora, y Nabucodonosor en esa oportunidad demuele, destruye el primer templo que había sido levantado por Salomón. Sí. Cuando son liberados por los persas, los judíos vuelven a Jerusalén y levantan el segundo templo. Y justamente una de las paredes del segundo templo subsiste hasta hoy y es el famoso Muro de los Lamentos. Ahí estuvo el presidente Milei. Ahora sí tiene una actualidad única para nosotros, para los argentinos, que fue, bueno, merecedor del premio Génesis, que es como un premio Nobel dentro del judaísmo. Si nos corremos un poquito más adelante, conforme a la fe islámica, Mahoma aparece 570 años después de Cristo, porque nació en Arabia Saudita, en la Meca, y la revelación divina del Corán en ningún lado menciona Jerusalén. Pero lo cierto es que las enseñanzas del Corán se expandieron a los cuatro vientos y llega a Medio Oriente por los años 590 después de Cristo. Sí,
Ahora, tenemos algunas imágenes de lo que fue la persecución nazi contra los judíos. Ahí va a llegar, ahí va a llegar. Sí, yo quiero señalar únicamente, y después seguimos con la doctora, de que en Alemania la victoria de Hitler dentro de Alemania empezó con una persecución a los judíos. Yo tenía 5 o 6 años, yo soy del 33 y todo esto se produjo en la década del 30 y fue una persecución atroz. Incluso, por el solo hecho de ser judío. Sí, exactamente. No se sabía si era bueno, malo, regular, sino era judío. Todo eso hizo que en mi niñez y mi adolescencia creciera un sentimiento muy raro de sentirme perseguido y no sabía si eso podía repetirse en nuestro país. Y hubieron en nuestro país movimientos como Tacuara y la Alianza Libertadora Nacionalista, que dentro de todo también estaba con el tema de la persecución. Bien, Graciela, te seguimos escuchando, muy interesante tu narración. Bueno, todo esto que estamos hablando es historia. Y como dice ese poema cantado por León Gieco, todo queda en la memoria. Y así llegó tristemente el Holocausto, que significó, de nuevo, como dije, la derogación de todos los derechos. Y Naciones Unidas, en el año 1948, crea el Estado de Israel. Hablé y dije esos datos históricos anteriores porque todo el mundo cree que en 1948, como si fuera nuestra galáctico, de repente aterrizaron y le regalaron un Estado. No, era su tierra ancestral desde el relato bíblico en adelante, de lo que estuvimos hablando. Se crea en 1948 y ese mismo año, el mismo día en que se retiran los británicos, es atacado por tropas de Egipto, de Irak, de Siria, de Jordania, con el apoyo del Yemen, de la Arabia Saudita. Prácticamente todo el Islam. Exactamente, todos sus vecinos árabes. En 1967 vuelve a ser atacado por Egipto, por Irak, por Jordania. En el Día del Perdón, en el día más sagrado para la judeidad, vuelven a ser atacados. Al menos se reunifica Jerusalén y los judíos pueden volver a rezar en el Muro de los Lamentos. Ahora, hablabas vos de los británicos. Sí. Hubo un dominio de Inglaterra, claro, sobre toda la parte de Palestina y demás. Así ahora, cuando en 1948 se crea. Las Naciones Unidas resuelve crear el Estado judío como darle institucionaliza, porque bien, el Estado judío existió siempre. La entidad de nación. ¿No es cierto? Pero bien, volvamos al tema que nos está juntando. Bien. Bueno, y la Argentina no fue extraña a todo este tsunami judeofóbico alentado por el terrorismo que incentivaba la judeofobia. Y tenemos la trágica voladura de la AMIA después del criminal atentado contra la Embajada de Israel. Bien, sí. Ahora, el doctor Zimmerman es uno de los que propició la creación de esta cátedra de Holocausto y Memoria. Así es. Y también y esto lo señaló el vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar. También estuvo el doctor Zimmerman como asesor. Cuando el doctor Brayar fue senador nacional, también Héctor Zimmerman fue asesor y el vicegobernador destacó la actuación de Héctor Zimmerman como asesor que le sirvió, le aportó muchos temas para ejercer su mandato. Bien, ahora dentro de todo esto también veamos cómo se desarrolla esta cátedra de Holocausto y Memoria. ¿Cuál fue la labor? Y precisamente, ¿por qué? Porque en la lucha por los derechos humanos el mundo sigue buscando salidas que no sean la persecución, la discriminación, las guerras, porque todo esto es el terrorismo, porque todo esto conduce, como dije antes, a la aniquilación de la condición humana.
Entonces, aquí, ahora y en todos los tiempos, la guerra, como decía Alberdi en su famoso manifiesto antibélico, la guerra es una monstruosidad escandalosa. Entonces, ¿cuál es el camino que Zimmermann trataba de ampliar, de cristalizar y de volverlo transparente? La educación. Es la educación, la información, la investigación, la verificación de esos discursos o narrativas que se elaboran y se viralizan y se expanden por todos lados sin poder nadie verificar cuántas veces llega a los más prestigiosos centros universitarios. Entonces, en esta lucha denodada, que nosotros decimos vamos a acudir a la educación por la que tanto trabajó Zimmermann, no se nos escapa que existen, además de los enemigos seculares de la libertad, hoy un poder planetario, porque desde cualquier dispositivo electrónico se puede propagar un discurso de odio, una difamación que aniquila también el pensamiento, paraliza el razonamiento, y esto conduce a tantos equívocos. Cuando digo los principales centros universitarios de Estados Unidos, de Europa, pero sobre todo en Estados Unidos hay como una acentuación que nosotros no podemos creer. Y así nos encontramos, cuando ya creíamos, como bien dijo usted, que nunca más se volvería a repetir, la sangrienta cacería humana que representó el 7 de octubre de 2023. Y entonces ese enemigo, que es la falta de estudio, de información, de razonamiento y el más terrible, el terrorismo, que tratan de anular hasta los conceptos, es decir, de anular hasta el derecho, el agresor, el que es autor de la agresión, trata de anular hasta el derecho de defensa del agredido. Y así nos encontramos que esa cacería, esa sangrienta cacería humana, la presentan como si fuera un acto de resistencia. Ahora, ¿sí? Relatemos qué es lo que ocurrió el 7 de octubre. Bien. Con ese discurso distorsionado, desfigurado, tratan de justificar el degüello de bebés, la decapitación de niños, el asesinato de hijos delante de sus padres, autofilmadas las violaciones de los derechos más elementales, las violaciones de las mujeres, arrastrar los cuerpos ametrallados, vivos o muertos, de los judíos hacia el infierno de los túneles, cruzando la frontera. Y entonces uno Era un piensa, día de fiestas el 7 de octubre, donde la comunidad de las colonias judías estaban celebrando un acontecimiento y sufrieron el ataque de Hamas. Y todo eso desencadenó lo que estamos viendo hoy día, de que se empieza a renacer una guerra, la guerra, decimos renacer porque volvemos otra vez claro, a lo que creíamos que no iba a volver nunca. Así es. ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces en esta lucha, como decimos, que es nueva, porque aparecen en las redes con ese solo a un clic, usted modifica aparentemente el pensamiento de todos, porque queda como congelado, paralizado, y uno dice, se cumplirá esa profecía bíblica de Isaías, profecía bíblica, que dice, acontecerá que se cambiarán las espadas por arados, y no se levantará nación contra nación. Y esta cita, este versículo bíblico, no es banal, está inscripto, está grabado en la muralla o en la pared que envuelve las Naciones Unidas, donde también hay una estatua colosal, donde un hombre de estructura hercúlea levanta con un brazo un martillo para doblegar el filo de la espada, que con el otro brazo la espada se mantiene sobre un arado.
Bien, contra esta digamos, renacimiento del antisemitismo luchó mucho el doctor Héctor Zimmermann creando la cátedra de Holocausto y Memoria. En la reunión que hubo en la Facultad de Derecho se hizo mención varias veces a la actitud de Héctor Zimmermann desde ahí. Ahora, uno tiene que volver a mirar la lucha de Zimmermann para poder entender todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, ¿no es cierto? Y en especial en Medio Oriente. Bien, tus palabras finales para este encuentro, Graciela, que es tan significativo para nuestra audiencia. Bueno, si quiero, diríamos, recurrir ya a un poeta latinoamericano, creador de la modernidad literaria, que utilizando la rosa blanca como símbolo de paz, escribió unos versos que me parece que conmueven desde lo más profundo del corazón. Y dice: en junio como en enero, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Muy lindo poema. Y destaquemos que habla del amigo sincero, porque hay muchos que se demuestran como amigos, pero en el fondo son enemigos que están esperando la destrucción del pueblo judío. Y seguramente desde acá, como lo hacía Héctor Zimmermann, vamos a bregar para que estas diferencias entre judíos y no judíos puedan terminar lo antes posible, con muchas rosas blancas, como citaba recién Graciela, para que podamos intercambiar nuestras ideas en paz. Amén. ¿No? Amén. Muy bien. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Porque es mucho más que papá, se merece mucho más que una promo. Del 13 al 15 de junio, accede a grandes descuentos para regalar a papá. Aboná con Más Banco Modo, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y accede a un 50% de descuento con tope de 30.000. El regalo ideal lo conseguís en comercios de indumentaria, calzados, librerías, vinotecas, perfumerías, ferreterías, artículos del hogar y mucho más. Además, el domingo invita a comer a papá con un descuento adicional del 50% en rubros gastronómicos de todo el país. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Hoy en día tenemos que hablar de política. Y para hablar de política visitamos hoy a Nora Nazar de Romero Félix, que fue electa presidenta del Comité de la Capital del PANU, el Partido Nuevo. Ella tiene una larga experiencia, ha sido legisladora, diputada, senadora y también intendente de la capital de Corrientes. Por eso, por sus méritos, ha sido elegida por sus pares como presidenta del Comité de la Capital del PANU. Bienvenida, Norita, a nuestro programa. Gracias, muchas gracias, de corazón. Bien, ha sido elegida como presidenta del Comité de la Capital. Así es, la verdad que sorprendida y feliz también a la vez, porque no esperaba en realidad, digamos, pero bueno, fijaron en mí muchas actividades también que llevo adelante en cuanto a la asistencia, sí, en muchas causas, sobre todo cuando nos visitan algunas mamás con niños con problemas.
Y bueno, yo me ocupo de corazón, ¿no? Siempre de dar ayuda y de estar presente también, ¿no? En el comité. Así es. Los correligionarios del PANO esperan mucho de tu actividad como presidenta de la capital, porque decías recién que entre tus actividades políticas has sido intendente de la capital, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Bien. La verdad. Ahora, ¿cómo ves en estos momentos? ¿Hay una definición del PANO en cuanto a alianzas y demás, o todavía tenemos que esperar? Creo que hay que esperar un poquito más y bueno, y en esto va a estar Tato seguramente quien va a anunciar, ¿no? Cómo se armó las alianzas, se armaron las alianzas, y que la palabra la va a tener él. Sí. Y vas a estar, por supuesto, con conocimiento de esto. Ahora, todo eso después es ratificado por la convención del partido, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bien. Ahora, ¿cómo ves en estos momentos la ciudad de Corrientes? ¿La ves linda, fea? Que hay cosas para hacer siempre, ¿no? Siempre hay cosas para hacer, y está bien, la veo muy bien, y habría que ver en qué otras expectativas también ocuparse, pero en lo general lo veo bien. Bien, la gente espera mucho de la presidencia, tu presidencia como en la capital. Claro, yo tengo actividad, pero lo que a mí me conmueve, me lleva, es cuando vienen las madres o padres que tienen algún tema de mucho dolor, como un niño, como enfermo, que hay que ponerlo en un hospital, que hay que asistirlo con los medicamentos. Una cosa que siempre lo hice de manera personal, no desde el punto de vista de partido en realidad. Y bueno, siempre cuando logro aliviar el problema de una persona, ahí está mi felicidad. Sí, por supuesto, eso se ha notado en tu paso como diputada, como senadora y como intendente, tu preocupación por las madres y así es, por eso. Tal Ahora, cual, sí. Siempre hay mucho para hacer y con eso sí, por supuesto. Y también, gracias a Dios, cuento con todos los quienes están en el gobierno como para que ayuden, que nos den una mano, que resuelvan un problema. Así que con todos ellos tengo muy buena relación también. Seguramente el comité va a presentar algún plan de gobierno o un plan de ideas sobre qué es lo que hay que hacer en la capital, ¿no? Sí, supongo que sí. Y en esto, obviamente, Tato presente, ¿no? Es el que va a ver cómo encarar todo, ¿no? Sí, sin duda que Tato aporta mucho a toda la actividad del PANO, ¿no? Sí, sí, está siempre atento, tal Bien. cual. Ahora, cuando uno ve, digamos que los partidos políticos están en dificultades internas y demás, y por otro lado se ve al PANO unido detrás de su dirigencia, sí. Eso es importante, ¿no? Sí, es muy importante y siempre ha sido así. Cada vez mejor, la gente se integra, quiere más al partido, están presentes permanentemente en la casa del partido a su vez. Así que es un grupo muy lindo, muy humano, así que está bueno estar con todo esto, ¿no? Ahora hay un campo para hacer con el tema de los medicamentos para la gente con menos recursos, ¿no es cierto? Sí, en eso a full. Yo lo que tenga que hacer lo hago. Y gracias a Dios con mucha gente también desde el punto de vista médico, para lo que sea, siempre también mis relaciones han sido buenas y consigo, gracias a Dios, resolver, ¿no? Los problemas que por ahí se presentan, sí, tal cual. Bueno, esperemos que oportunamente el PANO se resuelva su nivel de alianzas y de candidaturas. Claro. Ahora, ¿vos creés de que puede haber una conjunción o un seguimiento de lo que se hizo en el municipio de Capital? O digamos, o hay cosas que aportar todavía. Y por ahí sí, te diría, pero creo que siempre terminamos de muy buena manera, sin problemas. Siempre se encuentran las soluciones rápidas, hay armonía, y eso es lo que yo siempre busco, ¿no? Con
con las personas con quien tengo que hablar y encontrarnos. Nunca una negación a nada, siempre llegamos a un buen acuerdo y eso es lo mejor, es lo mejor. Sin duda. Ahora yo veo que la actividad del PANU está siendo muy intensa. El martes, cuando fuiste electa como presidente de la capital, había un conjunto de jóvenes muy importantes. Sí, también. sí, hay una juventud también muy importante, sí, es cierto. Y la verdad, vuelvo a repetir, me sentí sorprendida, no estaba en mis pensamientos. Pero bueno, felizmente, y voy a seguir dando todo lo que pueda de mí, como siempre lo he hecho, ¿no? Bien, eso es importante. Así es. Ahora, experiencia suficiente tenés, así que es cuestión de volcarla en la actividad. Sí, tal cual. Diaria. Ahora, dentro de, se habló de alguna, se está hablando con los partidos políticos en estos momentos. Es un tema que entre todos los que conformamos el partido, siempre el lugar se le da a Tato para él hablar y definir, ¿no? Uh-huh. Así es, tal cual. Sí, alianza obviamente van a existir. No puedo adelantar nada porque el que tiene la palabra es y Tato, aparte de la convención tiene que resolver, ¿no? También, es cierto, bien, tal cual. Bien, ahora uno ve la ciudad que está muy linda, la costanera y demás. Ah, sí, sí, bien. Sí, tal cual, es cierto. Bien, ahora creemos de que una nueva participación del PANU en todo este proceso electoral que se viene va a ser positivo para la provincia, ¿no? Ahora, bien. Confían que sí. El comité de la capital siempre se ha ocupado de los problemas no solamente de la ciudad, sino también de la provincia en general, ¿no? Así que vas a tener un trabajo en ese sentido, de escuchar. Sí. Porque ahora se habla como de que el interior ha estado abandonado y uno cree que no es así, pero de todas maneras hay que insistir en el interior de la provincia. Es importante atraer a una acción de gobierno. Claro, pero nunca se ha dejado de lado el interior. La gente del interior permanentemente viajan, van a la oficina, lo ven a Tato. Ahí no hay ningún impedimento, sea el día o la hora que sea. Se trabaja muy bien y se resuelven las cosas muy bien también. Bien. Bueno, Nora, lo que queríamos era presentarte como presidenta del comité de la capital. Así que nuestro cometido está cumplido. Bueno. Si querés agregar algo más, con mucho gusto. Y un gran agradecimiento a todo el cariño que te tenemos y lo que significás que hoy me estés haciendo una encuesta, una entrevista. A mí me pone muy orgullosa y te agradezco de corazón también. Bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, bien. Gracias a ustedes. Seguimos con nuestro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Porque es mucho más que papá, se merece mucho más que una promo. Del 13 al 15 de junio, accede a grandes descuentos para regalar a papá. Aboná con Más Banco Modo, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y accede a un 50% de descuento con tope de 30.000. El regalo ideal lo conseguís en comercios de indumentaria, calzados, librerías, vinotecas, perfumerías, ferreterías, artículos del hogar y mucho más. Además, el domingo invita a comer a papá con un descuento adicional del 50% en rubros gastronómicos de todo el país. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Bien, yo tengo que dar una explicación a la audiencia. Cuando
algún invitado no viene, no me ocurre nunca, hasta el momento nunca me ocurrió, de que un invitado que me confirmó el día miércoles a las 8:44 de la mañana, cuando le pregunto, buen día, confirmado, viernes a mi programa, hay muchas novedades, me contestan, hola doctor, sí, a las 8:44 del día miércoles. Ese fue Perucho Casani, a quien invité, no es la primera vez que lo invito y no tenía eco, pero ahora me contestó que sí. Y lo teníamos programado y salió en los diarios que iba a estar en nuestro programa Perucho. Pero ¿qué pasó? Cuando llega las 10:39, estaba citado para las 10:30, cuando llegó a las 10:39 no estaba presente, ni había una comunicación diciéndome no puedo ir, tuve un inconveniente. Yo entiendo que puede haber inconvenientes que impidan cumplir con la palabra empeñada, bien, la palabra empeñada, porque el programa se prepara un día antes o semanas antes, se vamos viendo qué va a pasar, en qué día tenemos un invitado. Y entonces de golpe y porrazo, el invitado no viene, ni nos dice una palabra el día de hoy. Entonces, como había un silencio total, a las 10:39 le pregunto, lo estoy esperando, tengo otras entrevistas programadas, ¿me puede decir qué hago? Yo le pregunto a las 10:39 y a las 10:45 respuesta, Perucho Casani, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del partido ELI, teníamos interés en que estuviera en nuestro programa. Me contesta, perdóneme doctor, si se enoja conmigo, se enoja, como diciéndome, si quiere, haga lo que le parezca. Y bien, la cuestión es que a las 10:39, porque le pregunto, me contesta que tiene un compromiso en Paso de la Patria con su partido. Eso no le ocurrió a las 10:28, ni a las 10, seguramente a la mañana temprano, si no lo tuvo presente en su agenda, lo tuvo presente después, en el día de hoy. Si me hubiera llamado a las 9 de la mañana, yo sabría qué hacer con mi programa. Pero resulta que le tenía destinado 20 minutos para que él me expusiera cuál es la posición de él y cuál es la posición de él como presidente de la Cámara, hasta cuándo tiene mandato, porque todo eso es importante para definir la política de hoy día. Bueno, todo eso se derrumbó y no acepto, perdóneme. Bueno, no sé por qué pedirle perdón, pero no acepto sus discursos, sus disculpas. Varias veces usted me dice, si se quiere enojar conmigo, tiene razón. Con eso no solucionamos nada, Perucho. Usted pretende ser candidato a gobernador. Y si hace estas fallas, ¿qué podemos esperar? Bueno, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Porque es mucho más que papá, se merece mucho más que una promo. Del 13 al 15 de junio, accede a grandes descuentos para regalar a papá. Aboná con Más Banco Modo, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y accede a un 50% de descuento con tope de 30.000. El regalo ideal lo conseguís en comercios de indumentaria, calzados, librería, vinotecas, perfumerías, ferreterías, artículos del hogar y mucho más. Además, el domingo invita a comer a papá con un descuento adicional del 50% en rubros gastronómicos de todo el país. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Vamos a ahondar el tema de Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales pidieron la detención inmediata, que es lo que correspondía. Ahora, si el gobierno quiere una detención respetuosa, como refleja uno de los diarios de Buenos Aires, el Diario Popular, que se distribuye junto con Época, como dice que rechazaron el pedido de detención inmediata y el gobierno quiere una detención respetuosa. ¿Qué es una detención respetuosa? No somos todos iguales ante la ley y yo no tengo ninguna carga especial contra la expresidenta, la ex vicepresidenta y ex senadora también creo que fue. Pero si todos somos iguales ante la ley, ratificada una condena, corresponde su inmediata detención, como pidieron los fiscales. Ahora resulta que la detención respetuosa también que ilustra el Diario Popular de Buenos Aires, no solamente se refiere a ella, como que podríamos aceptar que como fue presidenta tenga un trato especial, sino que a los 6, 7 o 8 condenados en la misma causa también se le va la detención respetuosa. Para Báez y todo, al que fue director de Vialidad Nacional en Santa Cruz, el de Vialidad Provincial, todos entran dentro de esa detención respetuosa. Y para colmo vemos de que leemos en lanación.com, vemos que el juez Gorini, que tenía a su cargo llevar adelante todo el proceso de la detención de Cristina, dónde iba a estar, cuándo, todo ese procedimiento, resulta que se va de licencia. Qué raro todo esto. El juez que tenía que intervenir se va de licencia. Ahora dicen que está porque lo tenía programada antes, que va a tratar de cambiar su licencia, pero todo esto es un embrollo que alienta, sin querer o queriendo, alientan las impugnaciones al fallo de la Suprema Corte. No olvidemos que los fiscales en primera, segunda y en la Corte pedían que Cristina fuera condenada a 12 años de prisión, no a 6, duplicaba la pena. Por asociación ilícita agregaba a todo esto. Pero ¿qué ocurre? Si se hacía lugar al pedido de los fiscales, que uno a otro, tras otros, digamos, pedían una mayor condena, si se hacía lugar, todo el expediente bajaba a través de la Corte, volvía al juez Gorini y a otros a analizar si había o no una asociación ilícita, o la Corte le decía, investigue la asociación ilícita. Y todo eso era tiempo. Y el tiempo importante en este caso. La cuestión es que la Suprema Corte de Justicia denegó el recurso de queja, denegó no hizo lugar al pedido del fiscal de la Suprema Corte, sino que se expidió como debía. La justicia tiene los ojos vendados, pero parecería que la venda está un poquito levantada y sentamos a considerar lo que se dice una detención respetuosa. Tenemos ahí, el señor director va a poner la imagen,
Cristina Kirchner saludando, felicitando al presidente Milei cuando asumió y le pone la mano encima de su brazo. Todo esto lleva a la conclusión de que ¿hay o no hay un acuerdo dentro de todo este desacuerdo? ¿Que se va a resolver cómo? Porque también se dice que puede haber un indulto y vamos a ver qué dice la Constitución Nacional sobre este tema. El artículo 36 de la Constitución Nacional dice que atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Es decir, que estaría Cristina comprendida en este esquema de atentado contra el sistema democrático. De última hora, el juez que debe instrumentar la detención de Cristina Kirchner suspendió su licencia. Muy bien, señor juez. Su irse de licencia iba a caer mal. Iba a parecer que usted le esquiva el bulto a resolver dónde, cómo se cumple la detención de Cristina Kirchner. Resulta que, coincidente con que el retiro de la suspensión de su licencia del juez Gorini, también hagamos referencia que Cristina Kirchner hace público que se va a presentar el miércoles, transcurridos los 5 días hábiles, se va a presentar a cumplir su condena, a que le digan ahí va a cumplir arresto domiciliario en tal o cual lugar. Bueno, ahora resulta que ella avisa que va a presentarse y los otros integrantes de este conjunto de condenados, algunos se tratará de escaparse. Dicen que se reforzaron las fronteras para evitar que alguno de ellos huya del país. Pero nada está descartado ante estos fulanos que cometieron delitos. Si bien el inciso 5 del artículo 99, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, nos dice que el presidente de la Nación puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal previo informe del tribunal competente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. También se establece que no puede hacer la conmutación de pena el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, en aquellos casos en los cuales se debata un perjuicio hacia la Nación y por, económico en general. Ahora, todo esto va creando confusión y volvemos a lo que en algún momento hemos dicho en este programa y en este día, de que hay un juez de la Suprema Corte que quedó enojado porque no salió adelante el nombramiento del hijo. Estaba todo conversado, según el Diario Popular del día 13 de febrero de 2025, dice lo siguiente: en Casa Rosada analizan la chance de que el hijo sea respaldado el 20 de febrero por los 2 tercios necesarios para luego designar por decreto a García Mancilla, que era el otro juez que iba a completar los 5 jueces de la Suprema Corte. Pero bien, nada de esto ocurrió y entonces un juez de la Suprema Corte que pedía por la designación del hijo quedó resentido con el peronismo, con Cristina, y entonces se acopló al fallo de los otros 2. Bien, será hasta nuestro próximo programa. Pido disculpas a la audiencia que por este bache provocado por la no presencia de Perucho Casani en el programa nos ha llevado a tener que improvisar algunos puntos. Será hasta nuestro próximo programa.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Porque es mucho más que papá, se merece mucho más que una promo. Del 13 al 15 de junio, accede a grandes descuentos para regalar a papá. Aboná con Más Banco Modo, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y accede a un 50% de descuento con tope de 30.000. El regalo ideal lo conseguís en comercios de indumentaria, calzados, librería, vinotecas, perfumerías, ferreterías, artículos del hogar y mucho más. Además, el domingo invita a comer a papá con un descuento adicional del 50% en rubros gastronómicos de todo el país. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca.